Bienvenidos a una nueva inmersión literaria. Hoy nos vamos a sumergir En agosto. Nos vemos. ¿Ah, sí? La novela póstuma de Gabriel García Márquez. ¡Wow! ¡Qué interesante! Un libro que ha generado mucha controversia desde su publicación. ¿Y eso por qué? Pues imagínate esto, el propio García Márquez pidió No. que la destruyeran. ¿En serio? La consideraba imperfecta, Increíble. pero sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, decidieron compartirla con el mundo, Entiendo. argumentando que la enfermedad de su padre pudo haber nublado su juicio sobre la obra. Es una situación complicada, sin duda. Muy interesante. ¿Verdad? Y lo que la hace aún más intrigante es que García Márquez, un autor conocido por sus mundos mágicos y personajes complejos, en agosto nos vemos, nos presenta una historia bastante terrenal y profundamente humana, Ajá. protagonizada por una mujer, algo no muy común en su obra. Exacto. Y no cualquier mujer. No. Hablamos de Ana Magdalena Bach. Un nombre que inmediatamente nos conecta con el mundo de la música. Wow. Un tema que resuena a lo largo de la novela. Inter- Ana Magdalena es una mujer culta, felizmente casada durante 27 años, que cada 16 de agosto emprende un viaje Un viaje. a una isla caribeña para visitar la tumba de su madre. Ese viaje ritual que al principio parece una simple tradición ¿Qué? se convierte en un punto de inflexión para Ana Magdalena. Exacto. Un encuentro casual despierta en ella deseos y pasiones que habían permanecido dormidos. Es verdad. Una necesidad de sentirse deseada y vivir plenamente. Y es como si García Márquez nos dijera, ¿Qué nos dijera? las mujeres también tienen deseos. Claro. También buscan explorar su sexualidad. Totalmente. Es una declaración poderosa, sobre todo considerando algunas de las críticas que recibió por su novela anterior, Memorias de mis putas tristes. ¿La vi? Algunos la consideraron sexista. Podríamos interpretar, en agosto nos vemos como una respuesta a esas críticas. Es posible. Una exploración más profunda y compleja de la experiencia femenina. Es una lectura muy interesante. Creo que abre un debate sobre la evolución de García Márquez en su forma de retratar a las mujeres. Exacto. En agosto nos vemos, encontramos una frase clave. ¿Cuándo? Nunca más volvería a ser la misma. Fuerte. Esta frase marca un antes y un después en la vida de Ana Magdalena. Totalmente. Me recuerda a Fermina Daza de El amor en los tiempos del cólera. Así Y que también en su madurez decide tomar las riendas de su vida y abrazar sus deseos. interesante. ¿Será que García Márquez nos está mostrando una evolución en su visión de la mujer? Puede ser. Un reconocimiento de su agencia y su derecho a la felicidad. Es una pregunta que nos invita a analizar con más profundidad la obra de García Márquez Sin duda, y cómo evoluciona a lo largo de su carrera. totalmente. Y a pesar de que En agosto nos vemos, es una novela inconclusa. Sí, El estilo inconfundible de García Márquez está presente en cada página. es verdad. Esas descripciones vibrantes del Caribe, los adjetivos tan particulares que te transportan a ese mundo sensorial. Es cierto. ¿No te parece increíble cómo logra crear imágenes olfativas y táctiles con sus palabras? Totalmente. Yeah. Y no podemos olvidar la exploración de temas como el tiempo, la rutina y la sensualidad, Claro. que son recurrentes en su obra. Sí. Hay pasajes donde la prosa de García Márquez alcanza una intensidad casi visceral, Es verdad. sobre todo en las descripciones de los encuentros físicos de Ana Magdalena. Ajá. Transmite la fuerza de esos momentos, la potencia del deseo que la protagonista descubre en sí misma. Increíble. Es como si nos invitara a sentirlo junto a ella. Hablando de descubrimientos, algo que me llamó la atención es que Ana Magdalena es una ávida lectora, Sí. con una fascinación particular por las novelas románticas largas y trágicas. Interesante. Dentro de la historia se mencionan algunos de los libros que lee ¿Cuál es? de Bram Stoker, la Uf. antología de la literatura fantástica, Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, Wow. El Ministerio del Miedo de Graham Greene Ajá. y Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe. Es una selección de lecturas peculiar, ¿no crees? Sí. Una mujer que se embarca en una aventura para explorar su propia sensualidad, encontrando refugio en historias de vampiros, viajes espaciales, intriga y epidemias. ¿Es verdad? ¿Quién nos dice esto sobre Ana Magdalena? Buena pregunta. Y sobre la conexión entre la literatura y la vida real. Es una pregunta interesante. Quizás la respuesta está en la propia Ana Magdalena. Tal vez. Podría ser que en la lectura encuentra una forma de procesar sus propias experiencias, Podría ser. de comprender sus deseos y miedos a través de la experiencia de otros personajes, Bueno, no sean ficticios. ¿Tú? podría ser o tal vez sea una forma de contrastar su vida aparentemente ordenada Sí. con la intensidad y el peligro que encuentra en los libros. Entiendo. Es como si buscara en la ficción aquello que le falta en su realidad.
Sea como sea, es un detalle que nos invita a reflexionar sobre el papel de la lectura en la vida de los personajes Sí, y la nuestra propia. totalmente. ¿Qué buscamos en las historias que leemos? Es la gran pregunta. ¿Reflejo de nuestra realidad, escape de ella o tal vez un poco de ambas? Exacto, la literatura puede cumplir muchas funciones en nuestras vidas. Sí. Y en el caso de Ana Magdalena creo que nos da una pista importante para entender su viaje interior. Y volviendo a En agosto nos vemos, hay algo que me parece particularmente interesante. La forma en que García Márquez, a pesar de la brevedad de la novela, logra crear un universo tan complejo y lleno de simbolismos. Sí. Tomemos como ejemplo el nombre de la protagonista, Ajá, Ana Magdalena Bach. claro. Es una elección que sin duda está cargada de significado. Tienes toda la razón. No podemos ignorar la referencia a la esposa del famoso compositor. Exacto. Una mujer que, al igual que Ana Magdalena, vivió en un mundo dominado por hombres. Totalmente. Y esta conexión con el mundo de la música no se limita al nombre. No, claro que no. Se expande a lo largo de toda la novela. Exactamente. La música, como ya hemos comentado, es un elemento fundamental en la narración. Sí. Desde las composiciones de Debussy hasta los sensuales boleros. Me encanto pasando por la música caribeña. Sí, Cada melodía nos habla de las emociones de Ana Magdalena, es verdad. de su viaje interior. Totalmente. Pero también hay otras referencias culturales que me parecen fascinantes, Ah, sí. como la selección de libros que lee la protagonista. Ah, sí. Mencionábamos antes Drácula, Crónicas Marcianas, El Ministerio del Miedo, libros que a simple vista no parecen tener mucho que ver con la historia de Ana Magdalena. ¿Por qué crees que García Márquez decidió incluir estas referencias? Si analizamos con atención, podemos notar que estos libros nos hablan de mundos donde lo extraño, lo peligroso, lo prohibido está presente. Es verdad. Mundos que se escapan de la cotidianidad. Sí. Y esa es precisamente la experiencia que Ana Magdalena busca en sus viajes a la isla. Claro. Es como si a través de la lectura se preparara para enfrentar sus propios miedos, sus propios deseos. Me gusta esa interpretación. Es una lectura metafórica, sin duda. Sí. La literatura como un espejo que refleja los deseos ocultos de Ana Magdalena. Puede ser. O como un portal hacia lo desconocido que ella anhela explorar. Y hablando de lo desconocido, hay un elemento en la novela que me intriga. ¿Cuál? La modernidad. Ana Magdalena se muestra incómoda con los avances tecnológicos, con el turismo masivo que está destruyendo la belleza natural de la isla. Es un tema que no se había explorado con tanta fuerza en las obras anteriores de García Márquez. No. Y creo que refleja una cierta melancolía, una nostalgia por un mundo que se está perdiendo. Un mundo donde el tiempo parecía transcurrir de otra manera más lento, Sí, más conectado con la naturaleza. totalmente. Un mundo que tal vez nunca existió realmente, pero que se idealiza en la memoria. Es cierto, Ana Magdalena parece añorar un pasado que ya no existe. ¡Jaja! Un pasado que quizás nunca existió realmente. ¡Hola! Tal vez. Y esa añoranza, esa lucha contra el paso del tiempo se conecta con la búsqueda de placer que la lleva a sus encuentros con distintos hombres. Es como si al enfrentarse a la inevitabilidad del envejecimiento, Sí, Ana Magdalena decidiera aferrarse a la intensidad del presente, claro. a la experiencia física. Al disfrute del momento. Exacto. Y esa búsqueda la lleva a un cuestionamiento profundo de su propia identidad, de su rol como mujer, en un mundo que todavía está dominado por hombres. Recordemos la frase, la desgracia de ser mujer en un mundo de hombre. Uf, qué fuerte. Es una frase que a pesar de su aparente simplicidad resume la lucha interna de Ana Magdalena, Sí. la tensión entre sus deseos y las expectativas sociales que la limitan. Exactamente. Y esa lucha, esa tensión constante la lleva a un final que sin desvelar demasiado Claro. es tan inesperado como inevitable. Wow. Un final que nos obliga a preguntarnos, ¿ha logrado Ana Magdalena romper con las cadenas que la aprisionaban? Buena pregunta. ¿Ha encontrado la libertad que buscaba? Son preguntas que, como bien dices, cada lector debe responder por sí mismo. Totalmente. Pero lo que está claro es que En agosto nos vemos. A pesar de ser una obra inconclusa, nos ofrece una visión profunda y conmovedora de la experiencia femenina del deseo de la lucha por la libertad individual. Es verdad. Y lo hace con la maestría narrativa que caracteriza a García Márquez. Totalmente de acuerdo. Nos recuerda que en la obra de García Márquez, Sí. incluso en sus textos más breves, podemos encontrar una riqueza temática y estilística inigualable. Es cierto. Cada frase, cada descripción, cada personaje está cargado de significado. Exacto. Y aunque la novela no esté pulida, esa imperfección en cierto modo la hace aún más fascinante. Así. ¿Por qué? Porque nos permite asomarnos al taller del escritor.
Ajá. ver cómo trabajaba, cómo creaba sus mundos. Es como tener acceso a un borrador, a un cuaderno de notas, Claro. donde podemos ver la génesis de una historia, el proceso creativo en su estado más puro. Y eso para los amantes de la literatura es un tesoro invaluable. Sin duda. Nos permite apreciar no solo el resultado final, sino también el camino que el autor recorrió para llegar a él. Totalmente. Y llegamos a la parte más polémica de nuestra inmersión. En agosto nos vemos. Uy, sí. La decisión de publicar la novela a pesar de la voluntad de García Márquez. Es un tema complejo, sin duda. Es un debate complejo que nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de los herederos de un legado literario. Totalmente. Nos encontramos frente a un dilema ético Sin duda. que pone en juego la voluntad del autor Claro. y el valor de la obra para los lectores. Exacto. García Márquez, afectado por la enfermedad, Sí. pidió que la novela fuera destruida por considerarla imperfecta, Ajá. pero sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, Sí, tras la muerte de su padre y de Mercedes Barcha, claro. tomaron la decisión de compartirla con el mundo. Entiendo. Pero es que traicionaron la confianza de su padre. Es una pregunta difícil de responder. Por un lado, tenemos el deseo expreso del autor de que la obra no viera la luz. Claro. Un deseo que en principio debería ser respetado. Sí. Pero por otro lado, tenemos el valor intrínseco de la obra. Exacto. La posibilidad de que los lectores disfrutemos de una última historia de García Márquez. Es verdad. ¿No te parece que los hijos también tenían una responsabilidad con los lectores, Puedes. con quienes admiran la obra de su padre? Es un punto importante. Si nos fijamos en casos similares como el de Kafka, Sí. quien también pidió la destrucción de su obra, Claro. podríamos argumentar que los hijos de García Márquez desafiaron la voluntad del autor. Es posible. Pero a diferencia de Kafka, Ah, que no alcanzó la fama en vida, claro. García Márquez era una figura pública, Sí. un premio Nobel, Exacto. un escritor querido por millones. Totalmente. Sus herederos tenían una responsabilidad no solo con su padre, sino también con su público. Es como si la fama transformara la obra en algo que trasciende al propio creador, En cierto modo, sí, convirtiéndola en un patrimonio cultural que pertenece a todos. exactamente. Y en este caso particular, la decisión de publicar en agosto, nos vemos, también se puede interpretar como un acto de amor, ¿Es verdad? un último regalo de García Márquez a sus lectores. Un regalo que, a pesar de su imperfección, Sí. nos permite disfrutar de su maestría narrativa una vez más. Totalmente. Un regalo que nos invita a reflexionar sobre temas universales, como el deseo, la libertad, el paso del tiempo Claro. y el peso de las convenciones sociales. Temas que García Márquez siempre abordó con Yeah. maestría, con esa capacidad única para crear personajes memorables Totalmente. y transportarnos mundos mágicos. Y no olvidemos que en agosto nos vemos, a pesar de ser una novela inconclusa, Sí, es cierto. nos ofrece una nueva perspectiva sobre la obra de García Márquez, mostrándonos su capacidad de abordar la experiencia femenina Sí, con sensibilidad y profundidad. totalmente. Ana Magdalena Bach se une a la galería de personajes memorables creados por el autor, Sin duda. enriqueciendo su legado literario. Sin duda. En agosto nos vemos, más allá de la controversia. Sí, Se ha convertido en una pieza clave para comprender la evolución del pensamiento de García Márquez en sus últimos años. totalmente de acuerdo. Y nos demuestra que la belleza también puede encontrarse en la imperfección. Absolutamente, porque al final lo que realmente importa es la capacidad de una historia para conmovernos, para hacernos pensar, para invitarnos a cuestionar nuestras propias percepciones. Totalmente. Y en agosto nos vemos. Sin duda lo consigue. Nos deja con la sensación de habernos asomado a un mundo fascinante, un mundo donde el realismo mágico se fusiona con una exploración profunda de la condición humana. Y así llegamos al final de nuestra inmersión. En agosto nos vemos. Qué rápido ha pasado el tiempo. Una novela que nos ha llevado a explorar los caminos del deseo, Sí. la memoria y el legado literario. Interesantísimo. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a descubrir esta obra por ti mismo. Muy buena idea. Encontrarás los enlaces para conseguir el audiolibro en Audible y la versión Kindle en el primer comentario. Y si te gustó este deep dive, no olvides darle like y compartir el video. Hasta la próxima.